Ahí está. Bueno, ahora sí. A ver si puedo compartir. Sí, no, déjame presentarte y ahora no te Está. encuentro, así ya te hago, Pablo, así ya te hago coanfitrión y arrancamos. Convertir en coanfitrión. Pablo Plaza, coanfitrión, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Primero que nada, bienvenidos a todos los que están en la charla. Desde Cuendú ya hace unos años que estamos realizando este tipo de charlas, tratando de acercar temáticas que son de interés para todos en lo que hace a la conservación de la naturaleza, y bueno, y hacerla llegar a la gente común, sobre todo, que es nuestro público principalmente, y a veces en muchas temáticas el público más olvidado, y no por eso que no le interese, ¿no? Porque la ciencia muchas veces tiene cosas muy interesantes para contar, pero si la prensa no los hace público, nosotros nos enteramos y a veces hay cosas que nos importan y hasta nos gusta saber y podemos colaborar. En ese aspecto, hace una semana, no, un poco más quizás, se dio una situación en un grupo de productores al cual una socia pertenece, y bueno, a raíz de supuestas predaciones de carancho sobre ganado ovino, en esta etapa de pariciones que estamos, algunos productores como que, bueno, empezaron a hablar del daño que hacía el carancho y de la necesidad de combatirlo, por decirlo así, exterminarlo, y así empezaron a hablar de métodos, y entre esos saltó el veneno como un método, lo cual a nuestra compañera le llamó mucho la atención, se preocupó, porque es un método indirecto que hace mucho daño, en el sentido más allá de que el carancho está protegido por ley aquí en Uruguay. Los métodos de veneno afectan a otras especies, no solo a la que la persona quiere afectar. Bueno, pero más allá de eso generó la polémica, ¿no? O sea, ¿qué tanto daño puede hacer un carancho sobre el ganado ovino? ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad? Porque en estas cosas que ha pasado con otros creadores, muchas veces hay una parte que es cierta, hay otra parte que no. También hay casos muy distintos. Yo siempre me quedo, y lo quiero contar acá, con mi experiencia cuando estuve en La Pampa, en Argentina, trabajando con pumas, que había productores que tenían ovejas, tenían jabalí, y bueno, aquí en Uruguay está súper dicho que el jabalí preda sobre las ovejas, pero de la descripción que te hacen los cazadores o los productores, parece que el jabalí fuera prácticamente un jaguar cazando ovejas, y para mi sorpresa hay un productor que cazaba jabalí, que cazaba pumas ahí en La Pampa. Le pregunté, fruto de las entrevistas que teníamos por el puma en sí mismo, ya que tenía oveja y sabía que cazaba jabalí y o sea, alimentaba jabalí para cazarlos también. Le pregunté si a lo largo de las décadas, porque el tipo había nacido ahí, vivía ahí, y él como que descartó al jabalí como predador de corderos y de ovejas en ese sitio, ¿no? O sea, es algo rarísimo, yo no sé si será otras cruzas de jabalí o qué, pero digo, no condice con Uruguay. Donde en Uruguay sí está comprobado, porque hasta me han hecho llegar, o sea, que hay una predación. Quizás no de la forma que lo describen, ¿no? Como un gran cazador, sino, bueno, como un oportunista que ante la falta de alimentos quizás aprovecha situaciones. Pero lo que me mostró es eso, ¿no? La diferencia entre el mito, la realidad, la percepción. Y volviendo al carancho, en eso salimos a buscar con otro compañero, Marcos López, que estábamos los dos como preocupados con ese tema, salimos a buscar trabajos aquí en Uruguay que hubiesen investigado, ¿no? Que hubiesen encontrado como para salir de la percepción y ir un poco a la realidad que nos muestra un estudio. Y ahí dimos con simplemente una mención a un trabajo de Fernández Abella, agrónomo de Salto, que se lo mencionaban varias veces a ese trabajo. Y bueno, en eso de tratar de contactarlo, porque era urgente, teníamos que dar una charla, queríamos darla lo antes posible. Bueno, Abella no se contactó enseguida, lo hizo cuando yo ya había arreglado con Pablo y con Fernando, ahora les cuento. Y bueno, y ahí también llegué al que el trabajo que hace mención, en realidad era una observación de unos estudiantes, y por lo menos de nuestra parte, si alguien tiene que lo escriba en el chat, fue lo único que encontré aquí en Uruguay como de investigación propiamente dicho sobre lo que sería predación de
carroñeras sobre ganado. En esa búsqueda también, como no sé si los que están desde el comienzo, empecé a buscar y bueno, una cosa me llevó a otra, una persona me llevó a otra y terminé dando con Pablo Plaza y con Fernando Vallejo de la Patagonia Argentina. Bueno, ellos van a presentar hoy, son investigadores, tienen por suerte trabajo sobre esto. Y bueno, Pablo es médico veterinario y a su vez doctor en biología. Y Fernando es doctor en ciencias biológicas, ambos trabajan en el INIBIOMA, que es el Instituto, si no me equivoco, Nacional de las Investigaciones, ¿está bien? Investigaciones en biodiversidad y, ¿qué será? Biodiversidad y medio ambiente, no sé si... ¿Está bien? Perfecto, por la sigla. Y bueno, así que los dejo en las manos de ellos, y muchas gracias a todos, y bueno, vamos a ver qué nos cuentan sus trabajos. Bueno, muchas gracias, Mauricio. A ver si puedo compartir pantalla. Dale. Estoy medio oxidado con esto. ¿Se ve? Sí, creo que te conviene primero hacer la presentación. A ver, probá. Primero hacer la presentación y después compartir. Fíjate si... Ahí está. Ah, perfecto. Dale. Ahí creo que está. Perfecto. Bueno, va a empezar Fernando. Bueno, como bien dijiste, somos del Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación, que pertenece al INIBIOMA, Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Medio Ambiente, y de Universidad Nacional del Comahue. Así que justamente una rama de nuestro grupo trabaja con conflictos o con interacciones negativas entre fauna y seres humanos. Bueno, sí. Yo soy Fernando Vallejo, y empiezo a hablar yo un poco, porque vamos a introducir con el tema de la dieta, qué comen estas especies. Un poco porque años atrás hice un par de trabajos relacionados con esto. Y en principio vamos a encontrar una diferencia, lo que nosotros evaluamos acá en la Patagonia, porque tenemos distintas especies de aves carroñeras, ¿no? Allá en Uruguay no tienen el cóndor y los jotes. Así que, de todas formas, vamos a hablar un poco en términos generales y de vez en cuando vamos a puntualizar con el carancho cuando sea pertinente. En sí, nosotros en biología como que separamos a las aves carroñeras en dos grandes grupos. Por un lado, hablamos de aves carroñeras obligadas, que son aquellas que son netamente carroñeras, que le dicen que básicamente son aquellas que están preparadas evolutivamente para encontrar y consumir carroña, que son los cóndores y los jotes. Los jotes son parecidos a los cóndores, pero más chiquititos. Son aves que con el hecho de que tengan o muy buena vista o muy buen olfato, y el hecho de que puedan volar con el vuelo planeado, están muy preparadas para eso. Son los mejores animales o vertebrados que existen en encontrar carroña. Y se alimentan principalmente de eso. No tienen herramientas anatómicas para cazar y matar. Por ejemplo, sus garras, no tienen en realidad, sus patas no son como garras, no son prénsiles, y son más parecidas a las patas de una gallina. En cambio, tenemos por otro lado las aves carroñeras que le decimos facultativas, que son aves que tienen así herramientas para cazar, que son predadoras, rapaces, y de vez en cuando consumen carroña también, utilizan la carroña como recurso. Pero pueden cazar también, el carancho y el chimango son ejemplos, ¿sí? El águila también. Esas aves sí tienen garras prénsiles, pueden usar sus garras para atrapar y matar presas. Pero básicamente se alimentan de presas pequeñas cuando cazan, ¿no? Son ratones o comen muchos insectos también los caranchos. Y por otro lado, las aves carroñeras obligadas, decía que no pueden cazar, y lo que comen, igual un poco que en el carancho, cuando comen carroña, es básicamente carroñas de animales introducidos, de ganado. Un poco producto por el avance de la ganadería sobre los territorios, y dejaron de comer la comida, las dietas que tenían antes, que eran guanacos y choiques y demás, y empezaron a comer exclusivamente ganado. Ahora, hay ciertas especies de aves carroñeras, tanto obligadas como facultativas, van más allá de lo que pueden encontrar en sus campos y pueden ampliar su dieta
con subsidios que le da el humano, ¿sí? Por eso muchas veces encontramos algunas especies de estas aves en basureros. No todas, ¿sí? El cóndor, por ejemplo, no lo vamos a encontrar en un basurero, pero los jotes, esos son jotes de cabeza negra, que se ven en la imagen, y los caranchos, y también chimangos, son comunes verlos en los basureros. Estos lugares son un subsidio de alimento que puede ayudar a potenciar o a facilitar el crecimiento poblacional de estas especies. Y eso es algo que deberíamos trabajar también. Muchos de ustedes que capaz que tienen campos, es probable que tengan lugares o basureros cercanos que faciliten el crecimiento poblacional de esta especie, que puede repercutir después en ustedes. Incluso en el campo, si tiene basureros propios, también hay que evaluarlo. Y a su vez, estos basureros tienen otras implicancias, de las cuales el doctor Plaza va a desarrollar un poco más, que estuvo trabajando bastante en este tema. Perfecto, bueno, entonces sí, como les decía, ¿se escucha? Sí. Bueno, como les decía Fernando, está pasando esto, ¿no? De que aparte de que a medida que avanza la frontera agrícola, se van perdiendo las fuentes de comida habituales que tenían estas especies en el pasado y van entonces alimentándose de ganado. Y eso genera interacciones negativas con las personas. Y por otro lado, cuando tenemos los basureros, como acá que vemos una foto de jotes de cabeza negra, al haber tanta comida, tanta disponibilidad de comida, lo único que tienen que hacer es bajar y comer, no gastan casi energía, y eso lo que produce es un aumento de la performance reproductiva y que esas poblaciones crezcan. Entonces ahí, cuando las poblaciones crecen y se vuelven más abundantes, hay más posibilidad de interacciones negativas. A veces tratamos de no hablar de conflicto, porque conflicto como que da la sensación de que fuera de igual a igual, ¿no? Que el ser humano y los animales fueran de igual a igual que entran en conflicto. Y más que nada lo que hablamos es de interacciones negativas, porque después los conflictos vienen entre humanos y humanos, los que dicen, che, queremos envenenar, queremos hacer esto, contra los que no quieren, y ahí vienen los conflictos. Entonces yo voy a hablar mucho de interacciones negativas. A ver si... No me está dejando... Ahí está. Bueno, una de las cosas, pero antes que nada les quiero hablar de por qué son importantes las aves carroñeras en el ecosistema, e incluso en las producciones ganaderas. Y para esto hicimos un estudio donde analizamos qué bacterias, virus y hongos podían infectar a estas especies de aves, dado su dieta, ¿no? Que comen basura incluso, y animales muertos, uno supone, bueno, son fuertes fuentes de patógenos estas. Entonces empezamos a estudiar qué pasaba, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿con esto que están comiendo, basura o animales muertos, pueden tener problemas en la salud? Bueno, lo cierto es que son colonizadas, ¿no? Voy a bajar el celular. Muchas veces son colonizadas por ciertas bacterias, sobre todo a medida que el ser humano produce cambios en el ambiente. Por ejemplo, miren ahí la foto del basurero. No solo hay basura, sino hay que pensar ahí en todas las bacterias y virus que pueda haber, ¿no? O estas abajo, unos cadáveres de gallinas que muchas veces mueren por virus o por bacterias, y estas aves carroñeras van y se lo comen. Entonces, ¿pueden enfermarse? ¿Pueden infectarse? ¿Qué pasa? Y si hay bacterias zoonóticas, las bacterias zoonóticas o los patógenos zoonóticos son los que pasan de los animales al ser humano. ¿Pueden transmitirlas? ¿Pueden dispersar en el ambiente bacterias resistentes a los antibióticos? Entonces empezamos a estudiar todas estas temáticas, ¿no? Entonces, si transmitieran patógenos a otras especies, podría pasar este ciclo, ¿no? Que un ave como el jote de cabeza negra, que suele estar en los basureros, por lo menos acá en Patagonia, el que está siempre en los basureros es el jote de cabeza negra. El cóndor andino acá en Patagonia no está. Sin embargo, en Santiago de Chile, cada vez están accediendo más a basura los cóndores, y es un problema eso, porque es una especie amenazada, ¿no? El jote de cabeza negra no es amenazado, tiene grandes abundancias, no está en problema. Pero entonces, si estas aves van al basurero
y al comer basura levantan patógenos de los cuales se infectan y son colonizadas, se lo puede llevar a otras especies, ¿no? Se lo pueden llevar a un cóndor en la estepa, en un ambiente más natural, al ser humano e incluso al ganado. Pero la buena noticia es que estas aves carroñeras obligadas, como le decía Fernando, y muchas de las facultativas también, porque si bien se estudiaron mal las características en las aves carroñeras obligadas, también en las facultativas puede pasar esto. Entonces acá les propongo ver una cadena epidemiológica, donde una bacteria, un virus, una puerta de salida, una vía de transmisión, que puede ser por el aire, contacto directo, vínculo animal-persona, una puerta de entrada en el huésped, y un huésped susceptible que se va a enfermar, ¿no? Esto es lo que nosotros los veterinarios llamamos cadena epidemiológica. Entonces, imagínense que el agente causal puede ser bacterias, hongos o virus, que ¿dónde están presentes? En una puerta de salida, en una carroña. Entonces, si una persona o un animal está en contacto con esa carroña que está en el ambiente, puede enfermarse, puede adquirir los patógenos, o algo indirecto, ¿no? Que por ejemplo, donde murió el animal hay líquidos, o insectos, o otras especies que pueden transmitir las enfermedades, como después vamos a mostrar, y puede entrar por nuestra vía respiratoria, digestiva, piel, mucosas, y producir una enfermedad. Bueno, la buena noticia, que al consumir de manera eficiente las aves carroñeras estos animales muertos, hacen un corte de esta cadena epidemiológica, ¿no? Porque al comer la carroña de manera rápida, fíjense que cuando hay mucha abundancia de aves carroñeras, una carroña puede durar un día, 2, 3. En Europa, Perdón, cuando hay mucho, sí, acá en Patagonia he contado carroñas de ovejas enteras adultas que se la comieron hasta huesos en 4 horas. exacto. O sea, excelente. Y en Europa también está reportado esto. De acuerdo a la abundancia, la pueden eliminar en horas o días, como mucho, ¿no? Entonces, fíjense qué importancia. ¿Qué pasaría, que ahora vamos a ver en los países qué pasó, si no están estas aves? O si las empezamos a perseguir. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿regulan las enfermedades? Que es algo fuerte, es decir, bueno, ¿nos ayudan a prevenir que haya enfermedades infecciosas en el medio ambiente y que nos enfermemos? Bueno, acá vamos a hablar de algo que pasó en India. En India, por el uso de un medicamento que se llama diclofenac, que en ganado bovino no se sabía que cuando tratás a los animales antes de que mueran y después esos son consumidos cuando mueren por las aves carroñeras obligadas, se morían. Les producía un problema renal fulminante que las mataba. Y hasta pasando, las poblaciones declinaron, casi se extinguieron. ¿Sí? Hoy podemos pensar lo mismo si continuamos con el uso de pesticidas, plomo, persecución. Recuerden que capaz que un día lo podemos charlar, para las aves carroñeras, el envenenamiento es la mayor causa de muerte y de decline poblacional. El plomo, que también lo digieren, ¿por qué? Porque cuando se caza con municiones de plomo, el plomo queda en las carroñas, y cuando ingieren frascos de balas se intoxican y se mueren, y la persecución directa, que los cacen y eso. Pero a medida que bajan las poblaciones de aves carroñeras obligadas, las carroñas permanecen más tiempo en el ambiente, mucho más tiempo. Y como no las come nadie, se descomponen, son fuentes de patógenos y de emisiones de gases de efecto invernadero, que ahora lo vamos a mencionar, pero a la vez atraen estas especies a los perros ferales y los roedores, que estas sí son especies muy complicadas para las producciones ganaderas, porque estos sí transmiten enfermedades, y los perros ferales son una de las causas más grandes de predación, por lo menos acá en Tierra del Fuego, en Patagonia, en muchos lugares de Chile. La principal causa de pérdida ganadera es la predación por perros ferales. Ahora, porque una cosa es comer la carroña, y uno puede decir, bueno, está bien, listo, come la carroña, pero después el ave vuela y lleva las bacterias que comió a otro lado. Bueno, acá pasa una cosa muy interesante. Hay una regulación de enfermedades indirecta y una directa. ¿Sí? La indirecta es, al comer la fuente de patógenos, ya no quedan, ¿no? Queda el esqueleto solo, que se seca, las bacterias necesitan cierta cantidad de humedad para poder vivir y reproducirse.
al no tener eso, disminuyen las bacterias. Pero pasa algo mucho más interesante, que dentro del tracto gastrointestinal de estas aves, hay dos factores. Uno, un pH muy ácido del estómago, que mata a muchas de las bacterias que ingiere, y a la vez tienen un microbioma intestinal muy particular y estable. Evita que las bacterias patógenas o las bacterias que ingieren lo colonicen. ¿Sí? Entonces, mediante estos efectos, las bacterias que comen patógenas no prosperan. Pero hay una cuestión, si seguimos alterando el medio ambiente, contaminándolo con pesticidas, antibióticos, este microbioma, como es normal, se va haciendo menos eficiente y podría pasar que estas aves se empiecen a enfermar también. Entonces, la regulación directa tiene que ver con estas condiciones de estómago, el microbioma intestinal, muy estable, y tienen también un sistema inmune bastante fuerte. Entonces, lo importante es, volviendo atrás, no solo que eliminan la fuente de patógenos que da malos olores, que atrae perros, roedores, sino que aparte las bacterias presentes las eliminan. Imagínense una producción ganadera donde siempre hay individuos enfermos, lo importante que es, por ejemplo, con las enfermedades abortígenas, que se coman rápido las placentas, porque si no quedan ahí y son fuentes de reinfección. Entonces, por eso es importante. El otro día dábamos una nota y decíamos, si yo fuera ganadero, trataría de mantener poblaciones de aves carroñeras para que me hagan este favor de limpiarme los campos de todo esto. Y en un trabajo que hace poquito publicamos, lo que calculamos es, ¿qué pasa con los gases de efecto invernadero? Todo animal en descomposición, aparte de generar patógenos, perdonen que está en inglés, bueno, empiezan a liberar gases. Entonces, si se descompone en el medio ambiente, liberan gases y aumentan las emisiones. Piensen en este momento del mundo que hay tanta ganadería y tanto avance en la frontera agrícola, cómo se pueden sumar las emisiones de animales muertos por los efectos del cambio climático también, ¿no? Que hoy estamos viendo que hay más sequía, más mortalidad. Bueno, entonces, cuando estas aves no están, estos animales se descomponen y eliminan gases de efecto invernadero, con lo cual aumentan las emisiones y el cambio climático. O la otra opción es llevarla a plantas de procesado, donde todos los métodos que se utilizan para tratar estos cadáveres también liberan gases, por el combustible y por los procesos per se. Sin embargo, cuando hay aves carroñeras en el ambiente, al comer rápido las carroñas, cortan este ciclo. Entonces, lo que estuvimos calculando es que prácticamente con las poblaciones actuales de aves carroñeras obligadas, más o menos consumen por año lo que produjeron los incendios, el 50% de lo que produjeron los incendios de Australia hace un par de años, ¿se acuerdan? Los cálculos de casi las mismas emisiones de los barcos de transporte en Norteamérica. O sea, lo que hacen es evitarnos, mitigar el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero de manera bastante apreciable. Es otra razón para conservarlas. Entonces, fíjense los beneficios que nos traen. Pero bueno, también está la contracara. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que para que tengamos una salud, nosotros, los seres humanos, tiene que haber una salud ambiental y una salud animal. Si no, nosotros no podemos estar sanos en un ambiente enfermo. Por lo cual, el mensaje es que hay que tratar de mantener poblaciones de aves carroñeras sin envenenarlas o perseguirlas, porque nos dan mucho más beneficios que los problemas que nos traen. Así que bueno, ahora va a seguir Fernando. Bueno, sí. Bien. Pero, hasta este pero también que decía Pablo y que un poco introdujo Mauricio, también nosotros en nuestros estudios, cuando salimos a campo y trabajamos con estos aves, escuchamos a los ganaderos, a los productores, y muchas veces nos comentaron estas situaciones, ¿no? Que bueno, que las aves carroñeras, que son dañinas, que no. Y frente a esa situación, lo que decidimos fue, bueno, hacer un trabajo, hacer un relevamiento de alguna forma
de esos testimonios y fuimos y evaluamos lo que le llamamos la percepción de la gente frente a las aves carroñeras. Hicimos un par de trabajos, uno en particular que puse acá las imágenes, donde seguimos la ruta migratoria de jote cabeza colorada, que es un ave de estas carroñeras que migra y se va hasta Bolivia, y seguimos la ruta de esta ave a lo largo de Argentina, preguntándole a la gente sobre la percepción, cómo ellos veían, de alguna forma, si las consideraban daninas o no, las aves carroñeras en general, y de forma particular, inclusive también con el carancho. Y notamos, ahí se ve en el mapa el recorrido en azul de la migración de las aves de jote cabeza colorada, y los puntos son los lugares donde nosotros nos detuvimos a hacer entrevistas. Y los gráficos de barra ahí, de que los colores te indican: el amarillo es la cantidad de gente, el porcentaje de gente entrevistada que considera las aves carroñeras en general como daninas. Los rojos son aquellas que usaban estrategias letales para su control, o sea, o veneno, o disparos, o trampas. Y lo interesante es también el verde, en donde muchas veces aquellas personas que consideraban a las aves carroñeras como daninas, a su vez recataban los servicios que nos brindan, que estaba contando recién Pablo minutos atrás. O sea, muchas veces se daba esas dos situaciones: una misma persona que las veía daninas, pero a su vez tenía esa situación de que, bueno, pero también me da servicios. La otra imagen, hay un gráfico ahí, ¿no, Pablo? Después, un gráfico de barras. La mayoría de la gente de los entrevistados consideró al carancho como uno de los más daninos, después seguidos de águilas y los jotes. De una forma u otra, los caranchos son los más señalados como dañinos para el ganado. Y la mayoría de las personas nos indicaban que a estos ataques, que coincidían en el hecho de que se dan en la situación de pariciones de las ovejas, en los minutos, horas después de la aparición, y no cuando son adultos, y sí de vez en cuando el animal está moribundo, que puede llegar a pasar. Frente a esta situación, y también la preocupación de que muchos de ellos decían utilizar veneno para controlar a estas especies, hicimos un trabajo donde evaluamos, o quisimos encontrar estas evidencias de estos dichos, de esto que se decía, y que nosotros en principio pensábamos que no era así. Y hicimos un trabajo donde en 3 años sucesivos de pariciones hicimos observaciones a campo, en campos de pariciones de acá de la Patagonia, donde contábamos o evaluamos la cantidad de aves carroñeras que se posaban alrededor de una aparición, que pasaban volando, que interaccionaban con el ganado, y encontramos que hay un gran número de eventos donde las aves carroñeras en general bajan a la aparición y rodean al cordero y a la madre. La madre muchas veces se pone en una actitud defensiva, donde a cabezazos espanta a las aves, y en la mayoría de los casos la situación queda ahí, en una situación de una forma tensa, con la madre defendiendo, las aves comiendo la placenta, y después de unas horas las aves se dispersan y se van. En este lugar, en esta área de estudio nuestra, veíamos jotes, cóndores y caranchos, y también chimangos. En la mayoría de las situaciones se daban todas las aves, se agrupaban casi todas. Pero en algunos casos, que contamos 6 en total, de 130 y pico apariciones observadas, las aves carroñeras hicieron una interacción real frente hacia los corderos recién nacidos, donde ahí en la foto se ve un cóndor picoteando el ano de un corderito. ¿Sí? Entonces, esto lo vimos, con el cóndor lo vimos en una situación sola, pero la mayoría de las veces se daba con jotes cabezaneras y caranchos que hacían esto, ¿no? Rodeaban al cordero y empezaban a darle picotazos, y de a poquito, a lo largo de horas, he contado situaciones de 6 horas, dando picotazos de a poquito, lograban tumbar al cordero y recién ahí matarlo. Con la madre muchas veces defendiendo incluso el cordero, pero a lo largo del tiempo, el cordero que se cansaba y la madre también, y terminaban ganando la pelea, para decirlo de alguna manera.
Lo que sí, y lo que notamos nosotros, es que fueron 6 veces solas frente a muchos eventos más donde las aves carroñeras no hacían nada, y muchas pariciones. Estos son campos que tienen 30.000 ovejas, y se dejan libres, sin control en los distintos cuadros de parición, y en ningún caso vimos a nadie pasar, ni un peón ni nadie pasar para controlar esto, ¿no? Como que se quedan ahí libres y que les pase lo que les pase. Paralelamente hicimos también entrevistas a la gente de la zona para ver de alguna forma cuánto ellos creían que llegaban a dañar las aves carroñeras a su ganado, y lo contrastamos de una manera con lo que nosotros observamos, y se veía que ellos le daban una sobreestimación a las pérdidas frente a lo que nosotros observamos. Nosotros no negamos que pase, pero lo que notamos es que muchas veces se cree que pasa más de lo que realmente pasa, porque la mortandad acá en general se da por cuestiones climáticas, muchas veces. Acá hace frío, los corderos nacen, y si nacen a la noche se enfrentan a una situación de mucho frío, y en la mayoría de los casos que están documentados se mueren de una forma por eso, por hipotermia. Además, esa hipotermia les da cierta debilidad que facilitaría a las aves carroñeras acceder a ellos. Ahora, después de esto, seguimos con estos estudios y tratamos de buscar alguna solución a ese problema, y lo que estamos haciendo es una estrategia que queremos probar, que es simplemente hacer recorridas, ir a la vieja usanza y hacer simples recorridas en los cuadros de parición, y en el caso de que se ven estas aves, espantarlas. Entonces yo lo que estuve probando en estas últimas 2 pariciones, en estos últimos 2 años, es ir cada 4 horas, interrumpir, o sea, meterme en el cuadro cada 4 horas, en el caso que veía que pase esto, y espantar las aves. Y por ahora, no tengo datos concluyentes, la cantidad de estas interacciones negativas está disminuyendo bastante. Incluso uno de los campos lo está implementando con sus propios peones, y según ellos, la mortandad es mucho menor. Fer, y Sí. acordate que también estuvimos tomando muestras de los individuos que eran atacados, y Sí. ¿qué hicimos? Interrumpimos ese ataque y evaluamos el estado de salud del corderito que estaba siendo atacado. Y los indican que muchos ni siquiera habían llegado a respirar. Cuando hacíamos las necropsias, nos encontramos que eran natimortos. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir? Que no habían llegado a expandir los pulmones, no habían respirado. O sea, había algún problema que es anterior a la llegada de las aves. Obviamente, cuando se ve ahí que nació, que cae al piso, y ven a las aves atacando, uno interpreta, uy, me lo mataron. Pero bueno, ese individuo nació muerto. Sí, nosotros estamos haciendo necropsias, todavía nos faltan encontrar o sea, acrecentar el número, pero algunas que estuvimos analizando con Pablo, sí, eran corderos que no llegaron a respirar, y otros que analicé yo en campo mismo, que sí se llegaron a parar, pero no tenían, en las necropsias salió que no habían tomado el calostro, nada, ni siquiera estaban como abandonados. O sea, porque de hecho, al estar abandonados, las aves carroñeras tienen un acceso más fácil al cordero. O sea, de las necropsias que tomamos hasta ahora, encontramos que eran corderos que de una forma u otra se hubiesen muerto. Bien. Después hicimos otros estudios que tienen también con la percepción. Estuvimos analizando videos de YouTube y mirando los comentarios que dice la gente sobre esos videos, y vimos que de alguna manera cómo está marcado la comunicación o el video, cómo lo comunicamos, la gente responde de distintas maneras. Y eso está pasando mucho ahora con los medios de comunicación respecto a la fauna, ¿no? De cómo es el titular, ya de alguna forma u otra nos inclina a pensar que las aves pueden ser dañinas o no, depende cómo nos lo estén contando la historia. Pablo, no sé si tenés algún comentario de esto. Bueno, nada, es un poco de esto, ¿no? Yo quisiera capaz que resaltar que en todas las interacciones entre negativas, o sea, las interacciones entre los animales y el ser humano pueden ser positivas y negativas, ¿no? En estas aves también. Positivas porque, como decíamos antes, nos ayudan a combatir el cambio global,
nos ayudan a reducir fuentes de patógenos, regulan las enfermedades, pero también hay algo de interacciones negativas, ¿sí? Como esto que cuenta Fernando, que en algunos casos, aunque sean excepcionales, puede llegar a haber interacciones y lesiones severas. Ahora, lo que está bueno resaltar, que es el corazón del trabajo por ahí que menciona Fer, es que hay una cosa es lo que se percibe y otra cosa es lo que se ve. Y en todos los lugares del mundo, si bien con diferentes metodologías, se llega a la conclusión de que sí, puede haber algunas pérdidas, pero esas son menores a lo que se piensa. Son mucho menores. Y a lo Sin que, embargo, a la lo que reacción... perderíamos si no tendríamos las aves, también un poco con lo que le decías antes, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué quiere decir? Que bueno, igual, pase lo que pase, la reacción de la gente en general, no importa si es 1, 2 o 3, reacciona utilizando métodos letales muchas veces. Y no solo eso, sino que mucho de esas interacciones negativas son individuos, como dijo Fernando, que se hubieran muerto de todas formas, porque tenían alguna patología previa. Bien. A ver, se me traba siempre, no sé por qué se me traba. Ahí, Yo a ver. entiendo que allá tienen el problema con el carancho, y el carancho, en los campos que estuvimos analizando acá, en las pariciones, principalmente eran dos campos muy grandes, de muchas hectáreas, de miles y miles de ovejas. 30.000 tenía uno y el otro no me acuerdo si es más o menos parecida, linderos entre sí, y uno tenía muchos problemas con los jotes y otro tenía muchos problemas con los caranchos. Y sin embargo, muchas veces estaban todas las aves juntas, ¿no? Pero se daba esa situación. He visto situaciones donde los caranchos hacían esos ataques. Solo los caranchos los vi una vez sola, si mal no recuerdo. Pero son eventos que, repito, son muy largos, duran mucho tiempo y son esporádicos. No es continuo. El carancho no tiene las herramientas anatómicas, igual que un jote, como para matar un cordero. Sí podría matar un roedor, ¿no? Por lo tanto, eso hace que para que se dé esa situación tengan que haber muchos individuos y tardan mucho tiempo en hacerlo. Eso nos da, de alguna forma, la oportunidad de poner cartas sobre el asunto y hacer algo, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es más o menos lo que teníamos como para disparar la charla. Bueno, la verdad, buenísimo. No lo estoy diciendo solo yo, ya he recibido comentarios por WhatsApp. La verdad que muy, muy buena. Tanto la primera parte, Pablo, donde hablas quizás de cosas que se desconocen, sobre todo quizás la gente, o sea, ese beneficio que ya no es solo un beneficio quizás global, sino que también puede ser un beneficio directo al propio ganado, ¿no? O sea, quizás Claro. faltaría una evaluación que cada campo debe ser distinto, una balanza, decir, bueno, el potencial daño de una carroñera es 2 en 100, pero me está salvando 5 en 100. Claro. Sí, ¿No? sí, sí. Totalmente. Es importante ver eso, ¿no? Y aparte ver en los lugares donde hay problemas, por ejemplo, típico, hay un montón de medidas que hay para hacer, qué sé yo, para prevenir, como dice Fernando, ¿no? El tema de recorridas, de mejorar las prácticas ganaderas en los momentos sensibles, incluso hay muchas recomendaciones. Pero lo que no hay que perder de vista, que también es esto, ¿no? Que muchos de los individuos que reciben alguna injuria, algún problema, capaz que de otra forma se iban a morir. ¿Sí? Y que lo que están acelerando el proceso de las aves carroñeras. Incluso nos pasó de individuos, por lo menos de 3, por lo menos de los que hicimos necropsia, no habían llegado a respirar. El pulmón no estaba insuflado. Entonces ese bicho nació muerto. Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta que tenga la gente? Pueden habilitar el micrófono, si no hacerla por chat. Bueno, acá en el chat, excelente charla, muchas gracias, súper interesante. Qué buenos aportes, muchas gracias, excelente. Qué falta que hace en Uruguay fundar las medidas que se toman de los tal cual, eso Inés.
porque muchas veces se toman medidas sin evaluar justamente. Estaba ahí, no sé si se fue Noelia. Noelia, sin compromiso, si quisieras hacer un aporte, más allá de que en otro momento podemos hacer una presentación completa, si quisieras hacer un aporte a ver si tu estudio coincide. Hola, esperen que me pongo la cámara. Me presento, Noelia Zambra. Hola, Fernando, hola, Pablo. Yo acabo de defender el 11, mi doctorado en predación ovina en Uruguay. Y bueno, y por eso, Mauricio, comentabas que tenía un aporte. Como acá, saben, no hay nada en predación, entonces trabajé mucho en percepción y algunos estudios más específicos de biología básica, como reactividad de las ovejas a olores depredadores para pensar en herramientas a futuro. Y una de las cosas que encontraba un estudio de percepción era que en el caso de los caranchos se reportaban, y es lógico, habían menos reportes de ataques de caranchos a los corderos en sitios donde había lugares de forestación cercanos, ¿no? Y eso es evidente por el tipo de biología de la especie, porque son lugares más cerrados, lugares más altos. Entonces, bueno, específico en el carancho, yo trabajé con jabalí, zorro, perro, o sea, marqué todos como para hacer una base y ahí mismo yo tener para seguir estudiando después. Así que bueno, eso es lo que específico con carancho que hemos encontrado y en dos estudios de percepción que están incluidos, allí uno es de más o menos de 100 entrevistados y otro es de 2.300, que era más para el lado de jabalí, pero de todas formas siempre fue el carancho el que más reportaron como causante de muerte de ovinos, ¿no? Pero de nuevo, percepción y siempre pasa eso, que cuando te mandan la foto de que, ay, ¿quién me mató esto? Está el hecho de que... Claro, ¿cuál es la historia, no? Exactamente que están reportando. Y es muy difícil, o al menos yo lo veo así, no sé ustedes la experiencia que tienen allá, de que para hacer un estudio realmente de comparación, que eso es lo que se espera, es decir, bueno, percepción y comparación, tenés que tener una artillería de recursos humanos, Claro. económicos, porque claro, te reportan que tenés un ataque y tenés que salir enseguida, porque si demoras 3 días en llegar, ya ahí en realidad pudieron haber afectado a esa carcasa un montón de otras cosas. Claro, nosotros lo que hicimos fue estar directamente ahí, estar en el lugar donde decía que pasaban y pasamos horas ahí. Exacto, pero son como muy puntuales. Y lo otro también que les quiero mostrar, así es un trabajito que está en proceso. Les voy a compartir una figura de cómo abordar estas cosas, porque lo importante es desde cómo la abordamos, ¿no? Y a ver si Dale, puedo compartir. después tengo un aporte ahí, Horacio, que levantó la mano. Ahora después que muestres, le damos la palabra. Le muestro rápido, ¿no? Perdón el inglés, pero bueno, esto es cuando hablamos de interacciones negativas de aves carroñeras con seres humanos, ¿no? Entonces, vamos a poner que este es un sistema ganadero, ¿no? Donde existe ganadería y está interactuando y están molestando. Entonces, se llega a una interacción negativa donde se empieza a envenenar. Entonces, sí existen, esto es una palanca, ¿sí? Esto es lo que se llama puntos de apalancamiento en las medidas. Entonces, vos podés aplicar acciones técnicas, sí, pero no van a mover mucho el sistema, son necesarias. Prohibir los venenos, empezar a mover las cuestiones. Pero para mitigar estas interacciones y mejorar la conservación de estas aves, tenemos que hacer puntos en la palanca que muevan el sistema. Y uno de los puntos más importantes es volver a reconectarnos con la naturaleza. Porque a medida que los procesos urbanos se dan y que estamos cada vez más aislados, nos desconectamos y no sabemos valorar los servicios que nos brindan y que es importante, y el propio valor de la especie. A la vez tenemos que tener una aproximación inclusiva, ¿no? Escuchar a todos, que es lo que tratamos de hacer, escuchar al productor que tuvo el problema, escuchar a los que quieren conservar las aves, encontrar y meterlos dentro de las instituciones para generar estructuras de gobernanza y que la decisión sea en conjunto. Y estos 3 puntos son los que sí mueven más fáciles y son los más difíciles. Son los más difíciles, ¿no? Porque requieren transformaciones internas, requieren modificar las instituciones y la forma en que se construye el conocimiento.
Porque no solo se construye de manera científica el conocimiento, sino también se construye de manera, estando en el campo, el conocimiento ancestral que traen las comunidades, incluso las comunidades que son originarias, tienen mucho conocimiento sobre esto. Entonces, si bien lo que quiero decir, las medidas técnicas son necesarias, necesitamos mover un poco el sistema desde otro punto de la palanca para mejorar la conservación de estas especies. Entonces, cuando uno vaya a abordar, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque si uno dice, bueno, prohíbo el uso de veneno, está bien, está prohibido. Por ahí hay gente que lo consigue en el mercado ilegal después. Entonces, lo que tenemos que trabajar sobre las motivaciones del uso de veneno y de todas estas cuestiones. Horacio, Horacio. Sí, ¿se escucha? Dale. ¿Escuchan ahí? Buenas noches, muy buena la charla, excelente. Sí, de buen nivel y muy bueno el estudio y el tiempo que se tomaron, se los agradecemos muchísimo. Sobre todo eso de que el ave carroñera toma en cuenta al animal que de repente nunca nació muerto, ¿verdad? Eso la verdad que no lo había tenido en cuenta. Es nuestra responsabilidad, por donde lo miremos. Primero porque somos analfabetos ambientales, y después porque después llamamos plagas a las cotorras y a las palomas y a los caranchos, pero nosotros les creamos el ambiente ideal para que se reproduzcan cada vez más y le damos, además de esos enormes edificios de apartamentos llamados forestación, los alimentamos cada vez más porque en el caso del Uruguay, en el sur, Canelones hoy está creando el cordero canario. Se está desarrollando la producción ovina en Canelones, pero con mucha intensidad. Entonces, hace 15 años no había la cantidad de corderos que hay ahora en Canelones, y hace 20 menos. Y ahora, por suerte, las intendencias, el ministerio, se han creado fondos rotatorios ovinos y se está reproduciendo cada vez más y dan muchas facilidades para lograrlo. Y se está llevando a cabo aquello de que vuelve la familia al medio rural, porque donde hay una oveja y un cordero hay una señora, y si está la señora está el compañero, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que hoy le llamamos plaga y hoy nos alarmamos, pero los responsables somos nosotros. Y sin duda, como dice un maestro, Fernando Pelle, acá un docente universitario en Uruguay, tenemos que caminar de la mano la academia y el saber popular, ¿no? Y esto que están diciendo ustedes, conocer un poco más a fondo, intercambiar y recién de ahí, junto con productores y vecinos y vecinas y academia y organizaciones e instituciones, sentarnos en una mesa redonda, sentarnos a dialogar, no a discutir ni a pelearnos, que es lo que se acostumbra a hacer, mirarnos a los ojos y ver de resolver los problemas. Así como los creamos, bueno, entramos solos en un brete que tiene muchas puertas y no somos capaces de detenernos a ver qué puerta abrimos para salir del brete en el que estamos encerrados. O sea, un poco por ahí. Es nuestra responsabilidad por donde lo miremos. Muchísimas gracias. Excelente charla. Muchas gracias. Bien, bueno, la verdad, ante preguntas la charla va a quedar grabada, así que los que entraron tarde la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, la vamos a compartir. Y bueno, también muchos sé que ahora iban a pasar a otra charla que hay, así que si no hay más preguntas, nuevamente agradecerles a Pablo y a Fernando. La verdad que estuvo muy, muy interesante los aportes. Y bueno, será para otra oportunidad, quizás volvernos a ver y a compartir información. Gracias Bueno, por invitarnos. muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, gente. Muchas gracias. Siguen los saludos, Pablo y Fernando, de todo el mundo muy contento. La gente antes de irse, muy bueno, muy bueno. Bueno. Bueno, es un placer poder estar ahí con ustedes. Cuenten con nosotros para lo que podamos ayudarlos. Dale, va a quedar grabada. Yo después te paso el link por si también la querés compartir igual. Bueno, ahora sí cierro. Perfecto. Bueno. Chau, chau. Nos vemos.